Bueno, vaya conmigo en su Biblia al libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 1, hermano. Lucas, capítulo 19, versículo 1, nos dice: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuarto tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre Santo, le damos gracias por su palabra. Su palabra siempre ha sido y siempre será palabra de misericordia, bendito Dios. Y demostrando el grande amor que usted tiene sobre la vida de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y en esta mañana, bendito Dios Todopoderoso, le rogamos una vez más que siga tocando en nuestros corazones, que siga transformando en nuestras vidas, que siempre haya ese ánimo en nuestro corazón, Dios mío, que usted, estando en control de todas las cosas, nos puede transformar, nos puede renovar a su manera, bendito Dios Todopoderoso. Ayúdanos, eterno Dios, que no nos fastidiemos, bendito Padre, o que no nos pongamos ansiosos, eterno Dios, buscando esa transformación en nuestras vidas y pensando que a lo mejor nada acontece en uno, bendito Padre, sino que de cierto sabemos que usted obra en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, bendito Dios. Y le damos gracias una vez más por esta palabra, porque de cierto esta es su palabra, bendito Dios, que describe, bendito Padre Celestial, lo que usted espera de cada uno de nosotros, que verdaderamente haya una transformación por medio de su palabra que debe de morar en cada uno de nosotros, eterno Dios. Toca nuestros corazones, le ruego una vez más en esta hora. Toque nuestras vidas, eterno Dios, y cúmplase no nuestra voluntad, bendito Padre Celestial, mas que se cumpla su voluntad, su plan y su propósito en nuestras vidas. Aleluya. Y le damos gracias porque de cierto hemos llegado a conocer, Padre, y conocemos, bendito Dios, que ciertamente hay poder en su santa palabra para cumplir lo que usted quiere cumplir en nosotros. Y con eso, bendito Dios, declaramos una vez más, eterno Padre, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le han titulado este mensaje, hermanos, una conversión genuina. Porque de cierto, usted me ha oído decirle en tiempo tras tiempo, ¿verdad?, que cuando uno verdaderamente tiene un encuentro con la palabra de Dios, su vida es transformada. Esto no tiene que ver nada con que le entienda o no le entienda yo a lo que dice la Biblia, hermano. Pero tiene mucho que ver con lo que yo dejo que lo que dice la Biblia acontezca en mi vida, hermano. Cuando nosotros dejamos que Dios obre en uno, de cierto podemos ver cambios en nuestras vidas. De cierto, si no conocemos la paz, Dios nos puede dar la paz, hermano. Si somos ansiosos, aún Dios puede quitar esa ansiedad de nuestras vidas. También
podemos ver que por medio de la palabra de Dios demostramos si verdaderamente somos salvos o no somos salvos, hermano. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo o todavía estamos en una condición de perdición, hermano. La palabra nos enseña a nosotros, hermano, y uno mismo lo puede ver en el espejo cada día que se ve en el espejo, hermano. Si uno verdaderamente está dejando que Dios trabaje en su vida, que Dios obre en uno y haga lo que tiene que cumplirse, hermano. Pero de cierto, Dios tiene el poder. Pero ese poder que tiene Dios, hermano, no lo va a forzar en la vida de uno. Y eso es algo que muchas veces tenemos que comprender. Que aunque Dios es soberano y es todopoderoso, Él no va a forzar ningún cambio en nuestras vidas. De cierto le puede demostrar a uno qué es lo que va a acontecer con la vida de uno si uno no lo permite que cambie nuestras vidas. De cierto nos puede demostrar la vida pecaminosa que vamos a seguir viviendo si no buscamos que Dios haga algo en nuestras vidas, hermano. Y esta historia, hermano, nos demuestra el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para nuestras vidas, hermano. Pero de cierto también sabemos que hay eventos que ocurren en la vida de personas, hermano, que las llevan a seguir el camino equivocado. Oh, sí, de siempre, todos nacemos justos, todos nacemos en pecado, todos nacemos, hermano, cada uno de nosotros tenemos un principio cuando nacemos. Y cuando estamos creciendo, allí se va formando la vida de cada uno de nosotros. Los hábitos, personalidades, carácter, todo está siendo formado en uno. Y luego después depende con quién nos juntamos, hermano. En nuestra vida que estamos viviendo, entonces muchas veces eso también va a determinar qué es lo que va a pasar con nuestras vidas, hermano. Es cierto, lo podemos ver en la sociedad. Si aún los jóvenes se juntan con aquellos, hermano, pónganle a un joven que viene de una familia respetuosa, hermano, y va y se comienza a juntar con aquellos que viven en la calle, o aquellos que no les importa nada de la ley, entonces se junta con esos y al pasar el tiempo será igual que ellos. Nosotros no somos muy diferentes, hermano. En nuestro caminar con Cristo, depende con quién nos juntemos, hermano, va a determinar si somos sancochados o verdaderamente seremos seguidores de Jesucristo, hermano. ¿Y por qué? Porque levantamos los hábitos de otras personas, hermano. Aún los vemos lo que están haciendo y dijimos, pues mira, Dios no les castiga, Dios no les hace nada, eso ha de ser algo importante, o Dios a lo mejor está bien delante de Dios, esto es lo que están haciendo, y uno comienza a hacer lo mismo, hermano. Yo le puedo decir, y se lo ha dicho en el pasado, por eventos personales que han acontecido en mi vida, hermano. Que de cierto, y se lo platico una vez más para que le entienda, hermano. Cuando entregué a Cristo, hermano, de cierto tenía ese vacío y buscaba algo que me llenara ese vacío y me lo llenó, hermano. Pero estábamos yendo a la iglesia, hermano, y estábamos bien jóvenes el Señor, ni teníamos meses, hermano. Pero yo hacía las cosas que el que me encaminó a Cristo, hermano, hacía. De cierto, ustedes le han platicado, después de la iglesia nos sentaban ahí en el garaje, íbamos a la tienda, compramos las pajitas, el carbón y la cervecita, hermano, y ahí nos sentábamos a ponérnoslas. Hasta que un día, hermano, un día, pero ese día tiene mucho que ver con cuánto uno le quiere servir a Dios, hermano. Tiene mucho que ver. Un día comenzó a llegar esta convicción a mi corazón, hermano, de que ¿será bien esto? ¿No será bien? Pues si gente lo está haciendo y pues estamos participando, pues él sabe más que yo.
A lo mejor que sí está bien. Pero un día Dios me mostró. Y no creo usted que salió una pantalla, salió una visión grande, salió. No, hermano. Salió una cosita muy simple. De esas cosas que ni, bueno, si no le pones atención te va a pasar. ¿Ok? Y me mostró una cosa muy simple Dios en mi mente, en mi pensamiento. Y eso transformó mi vida y dije, ¿sabes qué? Hasta allí llega todo esto. Y después de ese día jamás, hermano, ni cerveza, ni licor, ni nada. ¿Por qué? Porque Dios habla, hermano. Y si uno quiere cambiar, uno oye lo que Dios tiene que decir. Pero si uno no quiere cambiar, hermano, nos vamos a hacer los sordos. Vamos a decir, es el diablo. O vamos a decir, es mi imaginación. O vamos a decir, no es mi conciencia que está enojada conmigo. No, hermano. Dios nos habla y muchas veces no queremos oír. Porque lo que Dios tiene que decir se va contra lo que nosotros queremos hacer. Pero mire, este varón, este chaparrito, vamos a decirle, este Zaqueo, el chaparrito, hermano, probablemente había oído de la palabra de Dios. Probablemente había escuchado historias de las grandes cosas, milagros que Jesucristo andaba haciendo, hermano. Y era como de aquellos, hermano, que pues le había movido el estar interesado, hermano. Estar interesado a ver quién es este hombre de cual la gente está hablando. ¿Quién es este hombre que dicen que viene entrando a Jericó? Yo lo quiero ver. Pero pues todos están más altos que yo, soy un chaparrito. Hermano, cuando la palabra de Dios nos llama el interés, hermano, es cuando principian los cambios en nuestras vidas. Pero si la palabra de Dios no nos llama el interés, hermano, que dijamos mañana, pues entonces el mañana, de cierto, le puedo decir, nunca llegará. Porque cuando estamos con el mañana, nunca llega. Pero cuando estamos en lo presente, eso siempre ocurre, hermano. Y sí, la Biblia relata la historia de un hombre que trabajaba, hermano, como recaudador de impuestos. Y que era odiado, porque de cierto lo odiaban, hermano. Eran malos, ¿ok? No malos eran malos en las cosas que hicieron, que la gente odiaba en la comunidad debido a la manera que trataba a la gente, los robaba, hermano. Por eso este Zaqueo estaba ricachón, hermano, porque uno para mí, uno para ti y 3 para mí, al gobierno, hermano. Entonces casi todos los recaudadores de impuestos, hermano, eran personas ricas. Y eran ricas porque robaban a la gente. Y la gente los odiaba con todo derecho, hermano. Ese tipo de persona, codicioso, probablemente nunca cambiará, hermano. Porque siempre van a tener la ambición al dinero de más. Nunca van a estar contentos con lo que tienen, hermano. Pero también sabemos que como individuos podemos intentar cambiar nuestra forma de ser, hermano. Y de cierto yo creo que cada uno de nosotros podemos decir un sí, un amén, hermano, que hemos tratado de cambiar nuestra vida personalmente con nuestras propias fuerzas. Pero en muchas ocasiones hemos fracasado. ¿Fracasado por qué? Porque con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cambiarnos. No importa cuánto esfuerzo le metamos, hermano, sí podemos progresar un poquito, pero como que parece que cuando llegas a un punto de tu vida, como que regresas para atrás, hermano. Y entran en ocasiones las frustraciones en la vida, hermano. Porque en nosotros verdaderamente no hay el poder para
cambiarnos, hermano. Sí tenemos el deseo, sí podemos tener lástima, sí podemos compadecernos, hermano. Pero al fin, si malinches somos, malinches nos vamos a quedar. Solamente que dejemos que Jesucristo trabaje en nuestras vidas, hermanos. Solamente que dejemos que la palabra de Dios tome control de nuestras vidas, de nuestro corazón, de cada paso que uno tome en su vida, hermano. De cierto, también hemos llegado a saber que Jesús es quien puede traer el cambio en nuestras vidas, hermano. Y sí, la única razón por cual Cristo puede traer el cambio es porque Él trata con nosotros, no como nosotros tratamos con uno mismo, o no como nosotros tratamos uno con el otro, hermano. Nosotros muchas veces somos malinches uno con el otro, o no tenemos paciencia, o somos enojones, hermano, y queremos los cambios, Si solamente mi esposo cambiara, yo cambiara también. Y el esposo probablemente, si solamente mi esposa cambiara, yo también cambiara. Pues hermano, necesitan cambiar los dos. Y muchas veces el que quiere que su pareja cambie es el que necesita el cambio, hermano. ¿Hello? ¿Nunca lo ha visto? Muchas veces la persona que quiere que otra persona cambie es la persona que necesita cambiar en su vida, hermano. Pero aún, este chaparrito, hermano, se subió arriba de un árbol y dijo, pues la única manera que yo lo pueda llegar a ver es probablemente subiéndome a este árbol. ¿Y quién cree usted que crió ese árbol, hermano? Dios sabe todo. Lo más que usted lee en la Biblia, lo más que usted se da cuenta en la Biblia, donde dice vez tras vez, tras vez, tras vez, que Dios conoce el corazón de todo hombre, de toda mujer, hermano. Y ojalá que le esté leyendo la Biblia todavía y no haya dicho que tengo mucho trabajo, que no me da tiempo, porque yo le digo que esa no sería una verdad. Porque hay muchas ocasiones que malgastamos el tiempo, hermano. Todos somos culpables, todos. Créame, todos somos culpables, malgastamos el tiempo. ¿Ok? Pero si usted lee en la Biblia, ahí nos dice en el Antiguo Testamento, como nos dice en Proverbios, como nos dice en el Nuevo Testamento, que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro carácter, Dios conoce nuestras entradas, nuestras salidas. Dios conoce todo de cada uno de nosotros, hermano. Dios conoce hasta los pensamientos de la mente de uno, hermano. Nada se le escapa. Sabiendo eso, hermano, entonces pues sabemos que Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Y de cierto, hermano, este chaparrito no llegó este cambio hasta que no tuvo un encuentro con Jesucristo. Y yo siempre lo he dicho, hermano, porque yo verdaderamente lo creo, ¿ok? Que solamente que uno tenga un encuentro con Jesucristo, su vida, no importa cuánto usted quiere que le cambie, no le va a cambiar. No le va a cambiar, pues ¿sabe por qué? No es porque Dios no tenga poder, no es porque Dios lo esté ignorando a uno. No, hermano. Es porque tiene que ver en el corazón de cada uno de nosotros que verdaderamente deseamos que Dios nos transforme. En el corazón de uno tiene que ver este deseo que uno ya se fastidió, ya se enojó con uno mismo, que ya verdaderamente no quiere vivir una vida pecaminosa, sino quiere vivir una vida que agrade a Dios, hermano. Y mientras que eso no existe en el corazón, no habrá el cambio. Oh, sí, diremos en este día, y me voy a aventar esta semana, voy a aventar 2, 3 días de ayuno. Pero ¿qué pasa después de esos 2, 3 días, hermano? Si uno sigue a lo mismo. ¿Por qué lo hicimos? No, pues que quería perder peso, yo no. Ojalá que entienda lo que estoy diciendo. Pero anyway, este chaparrito estaba arriba, se subió arriba del árbol.
Y ahí estaba esperando y lo miró. ¿Quién sabe qué pensaría? Pero Dios sabe lo que haya pensado. Pero en este día, como Dios pone todas las cosas en orden, hermano. En este día, el Todopoderoso había propuesto que iba a ir a la casa de ese chaparrito, hermano. Porque Dios ya sabía lo que iba a acontecer en esa vida, en ese día, hermano. Entonces él estaba todo gozoso, ahí arriba del árbol, era el sicamoro. Aún estaba todo gozoso porque, hey, ahí viene Jesús. Ya lo puedo yo ver con mis propios ojos. Sin saber que Jesús probablemente lo andaba buscando a él, hermano. Y lo miró arriba del árbol y le dijo, bájate de ese árbol, Zaqueo. En este día es menester que yo vaya y pase la noche en tu casa. No le dijo, me vas a hacer una gran cena. No le dijo, vengo a tratar contigo a ver por qué eres tan sinvergüenza como eres. No le dijo, tú eres un vil pecador que necesito que hablar contigo. No le dijo nada de esas cosas. No, yo creo que nomás solamente la pura apariencia de Jesucristo le trajo convicción a ese chaparrito, hermano. Y le dijo, a tu casa yo voy a ir en esta noche. A tu casa yo voy a morar. Pues este está todo lleno de gozo, hermano. ¿Usted cree que la gente estaría bien contenta, verdad? Amén. ¿Qué le puedo decir, hermano? Muchas veces los eventos de la Biblia se realizan en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Porque de cierto, si Dios toca el corazón de un marihuano, hermano, como diría uno, ¿verdad? Y un drogadicta. Y va a la iglesia, hermano. ¿Y qué murmura la gente que lo conoce? Míralo, ahí viene el marihuano, ahí viene, míralo. Y ahora que es cristiano, ay, se cree muy cristiano ahora. Hermano, eso es lo que dicen los cristianos en este día, hermano. Y lo decían en el pasado. Porque se oía, hermano. En vez de decir gloria, sí había aquellos que decían gloria a Dios. Pero en vez de que la gente dijera gloria a Dios, otra alma transformada por el poder de la palabra de Dios. No. A este chaparrito le dijeron, míralo. Ay, si Cristo solamente supiera quién es ese, no fuera a vivir en su casa, ni se metiera a su casa esa bola de chaparrillo pecador. Es lo que la gente murmuraba, hermano. La gente murmuraba contra él, pero ¿aún usted cree que Dios le ponía atención? Dios no le pone atención a la gente, hermano. Dios tiene un propósito y ese propósito Él lo va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. De cierto, se bajó del árbol este chaparrito Zaqueo, hermano. Y con gozo se lo llevó para su casa. Aquí, hermano, muchas veces es donde vemos si realmente ha habido una transformación en nuestras vidas o no, como cristianos. Porque me entiende, y no es para ser crítico, hermano, ni tampoco insultar a nadie, pero verdaderamente aún la transformación se ve en la persona por las acciones de la persona, no por las palabrerías que salen de la boca de la persona. ¿Entiende? Muchas veces dijimos muchas cosas bonitas, hasta escritura recitamos, hermano, pero dentro el corazón está pudrido todavía, porque no quiere perdonar, porque no quiere amar, porque no quiere ser amistoso, hermano. Pero por fuera salen esas palabritas, oh, todo lo puedo en Cristo, oh, Dios me ama, Dios es del todito para mí. Las palabras son unas, los hechos verdaderamente es la indicación de lo que existe en la vida de uno, hermano. Y este hombre Zaqueo, cuando estaba Cristo ahí cenando con él, hermano, de cierto le llegó la convicción, sin Cristo tener que decir nada, porque la Biblia no dice que Cristo le dijo, bola de pecador,
chaparro malo, you know. Nada de eso, hermano. Nada de eso dice la Biblia. La Biblia dice nomás que Cristo estaba echándose sus taquitos, hermano. Era todo comiendo. Y el chaparrito se levanta, Zaqueo, y se levanta y comienza a declarar, hermano. ¿Por qué? Porque llegó convicción a su corazón, hermano. Probablemente haya oído este Zaqueo, hermano, a la multitud de gente que Cristo perdonaba. A lo mejor oyó del que estaba tirado en el estanque de Salomón, hermano, que le dijo Cristo, pues eres sanado, ya no vas a decir peques más. A lo mejor se dio cuenta de la mujer que pescaron en el hecho de adulterio, hermano. Y le dijo, mejor, mujer, ¿quién te condena? Pues nadie, pues ni yo tampoco, vete, ya no peques más. A lo mejor oyó de todas estas cosas, hermano, y le tocó el corazón y llegó Cristo a su casa en este día, en esta noche. Aún se levantó él, hermano, y dijo, aún comenzó a declarar, yo he robado a la gente. Básicamente lo que estaba diciendo es, yo robé la gente. Le robé, ¿cuánto? No sé, pero yo sé que yo he sido un ladrón. Es lo que estaba diciendo, hermano. Yo he sido un ladrón, tomé más de impuestos de lo que debía tomar de la gente. Por eso ustedes ven el lujo que yo tengo probablemente, hermano, dijo. No nos dice la Biblia, pero viendo alrededor, a lo mejor tenía una casa lujosa, hermano, tenía cosas bonitas adentro. Y dijo, yo he robado la gente. Y él hizo una declaración, dijo, y al que le haya robado, yo le doy, ¿qué dijo? 3 partes 4. En otras palabras, le daba lo doble, hermano, de lo que le había quitado. Y dijo, la mitad, compare ese al joven rico, hermano. El joven rico, Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y vente en pos de mí. Y el joven rico dijo, no. Este dijo que no, hermano, ya se tartamudeó, yo creo. Y se fue para la casa todo triste. Y no creo yo que se vendió lo que tenía, hermano. No creo, pero este otro Zaqueo, hermano, él dijo, yo doy la mitad de mis bienes. Nadie estaba bien ricachón, hermano. Entonces dijo, la mitad de bienes yo se lo doy a los pobres. Y si a alguien le ha robado, le ha quitado más, pues le doy lo triple, cuatriple. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto a esta casa ha llegado la salvación, porque de cierto este es hijo de Abraham también. Y sí, hermano, debemos de comprender, ¿ok? Y aprender que muchas palabrerías en ocasiones no significan nada, hermano. Son los hechos de la vida de uno que muestran verdaderamente si hemos cambiado o no. No importa lo que diga la gente, hermano. Porque siempre vas a tener, sea en la familia, sea en el trabajo, sea entre las amistades, siempre vas a tener críticos, hermano. O sea en la iglesia, con los mismos cristianos, hermano. Siempre vas a tener los críticos que te van a criticar y decir, pues no dice que es cristiana, no dice que es cristiano, no dice que es el otro. Pero mire, tómelo por consejo, no importa lo que diga la gente, usted siga para adelante en lo que usted quiere que siga haciendo Dios en su vida, que le siga cambiando, que le siga transformando y renovando su vida, hermano. Porque los críticos, es como dijo Cristo, los pobres siempre los tendrás, pues los críticos siempre los tendremos, hermano. ¿Qué haríamos sin ellos? Que nos insultaran, hermano. Imagínense si no nos insultaban. ¿Aló? Sirven el propósito de Dios en nuestras vidas, aunque lo crean o no lo crean. Y el propósito de Dios que sirven para nuestras vidas es para
mantenernos, hermano, en ese camino de asegurarnos que, hey, me están criticando, pero déjame ir a verme en el espejo de Jesús, a ver si es verdad. Bueno, a lo mejor un poquito así, para acá, ya. Y le cambias, hermano. Ese es el propósito que sirven. Pero ojalá que se arrepientan también, porque no van a ir al cielo, ¿ok? No van a entrar al cielo, hermano, porque ticones. Eso, entonces este hombre, hermano, después de que hizo esa declaración, Cristo hizo su propia declaración sobre él, demostrando que verdaderamente nuestra vida nunca cambiará, solamente que verdaderamente dejemos que Dios trabaje en uno. Pero ¿cómo deja que Dios trabaje en uno si no le puedo oír, si no le puedo ver, si no le puedo sentir nada? Tenemos la Biblia, hermano. Tenemos la palabra de Dios que podemos leer, y allí por medio de la palabra de Dios, Dios nos habla, hermano. Y Dios nos habla personalmente muchas veces. Y a lo mejor, ¿será esa la razón que los cristianos no quieren leer la Biblia, hermano? Yo no sé. Que no quieren leer la Biblia porque no quieren que Dios les hable, hermano. Quieren nomás estar en este estado de emoción. It feels good. Ay, se me hinchan los pelos, se me paran. Eso de que pensamos, es la unción. ¿Qué unción y qué nada, hermano? ¿Ok? Es nomás por no dejar que la verdad trabaje en nuestras vidas, hermano. A mí no hay nada malo con eso, ¿ok? Si usted lo siente, bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero no deje que eso sea la verdad en su vida, sino que la palabra de Dios sea la verdad en nuestras vidas, hermano. Porque la palabra de Dios nos habla. Y cuando la palabra de Dios nos habla, si nosotros queremos que nos hable, hermano, entiéndale a esos requisitos en nuestra vida, hermano. Las transformaciones no vienen porque uno diga por lo que Dios quiera. No, hermano, no es lo que Dios quiere, es ¿qué es lo que quiere uno de Dios, hermano? Si uno quiere cambiar, entonces uno le ora a Dios, uno le clama a Dios, uno le grita a Dios, uno habla con Dios, uno hace delante de lo que tiene que hacer diciéndole, cámbiame. Y si no queremos cambiar, pues nos vamos para el modo. Hello. Y ahí la pasa todo el día, entre todo el ruidazo, entre toda la gente, porque así no tengo que pensar de la palabra de Dios. Así no tengo que pensar de que necesito que cambiar. Así no tengo que oír nada, porque todo el ruidazo va a ahogar la voz de Dios, que yo no la puedo oír. No, hermano. Este Zaqueo, de cierto, recibió una tremenda transformación en su vida, sin que verdaderamente Cristo le dijera mucho, hermano. Todo lo que le dijo, voy a ir a tu casa. ¿Ha dejado uno a Cristo que entre en su casa, hermano? Yo no estoy hablando de la que contiene material de ladrillo y madera, hermano, pero ha dejado uno verdaderamente que Cristo entre a su casa. Aquí, hermano. Porque si Cristo entra a esta casa, hermano, entonces de cierto uno va a tener ese temor, uno va a tener esa necesidad de decirle a Dios, cámbiame, ayúdame a hacer tu voluntad, transforma mi vida. Yo no quiero vivir como vivía antes, yo no quiero hablar como hablaba antes. Yo no quiero reaccionar como reaccionaba antes. Ayúdame, cámbiame. Yo necesito cambio en mi vida. Cuando eso nos nace en el corazón, hermano, de cierto, el cambio llega a nuestras vidas. Y cuando este Zaqueo confesó lo que confesó, hermano, de cierto, ahí se reveló que verdaderamente tuvo una conversión genuina, hermano. Nosotros debemos de ser iguales. Nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, yo sé,
pensábamos medio toscos. Sí. No fuimos perfectos. Todavía había mucha carne todavía en uno, hermano. Y no estaba hablando de peso, hermano. Había mucha carne, bien, como diría uno, eran unos bien carnalones. Sí éramos, hermano. No diga que no, sí éramos. Éramos bien carnalones. Bueno, entonces usted no, pero yo sí, ¿ok? Yo era bien carnalón, hermano. Y a pasar el tiempo, Dios es el único que trata con uno y lo cambia y lo va cambiando y lo va cambiando y lo va cambiando y lo va transformando, hermano. Pero no porque Dios dice, tú necesitas que cambiar. No, hermano. Dios le muestra su vida. Dios le muestra en parte su futuro, hermano. Y uno decide, ¿quiero ese futuro o quiero el que Dios me muestra que Él puede hacer conmigo? Nosotros decidimos, hermano. Y cuando uno decide, entonces Dios comienza a trabajar en uno. Porque miren como dijo Zaqueo en Lucas, en el versículo 8, hermano, de este mismo capítulo, dijo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuarto tanto. Este es cuando verdaderamente hay una transformación, hermano. Porque acuérdese, este era un ricachón. Y hay otro ricachón que no quiso rendirse de la riqueza que tenía. Cuando Dios le dijo, entrega toda esta riqueza a los pobres, él mejor prefirió irse para atrás para la casa y probablemente continuar con la vida que estaba viviendo antes, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero este hombre Zaqueo, hermano, aún él de su propia voluntad, de su propio deseo. Entiéndele, hermano. Muchas veces cuando uno dice lo que Dios quiera, no, hermano. Dios sabemos, de usted y yo debemos de saber qué es lo que Dios espera de uno, qué es lo que Dios quiere cumplir en uno, pero solamente hasta que no salga de nuestra propia boca, no lo que Dios quiera, sino que, Señor, cámbiame, tócame, haz en mí lo que necesita que acontecer. Entonces es cuando verdaderamente acontecen los cambios, hermano. De cierto, cambia el corazón. Y este hombre chaparro, en ese día probablemente recibió la salvación, hermano. Porque Cristo mismo probablemente se la declaró allí en estas palabras, hermano. Que ahora era salvo. Antes era malo, ahora ha sido transformado. Y Dios mismo confirma lo que Él hace en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros mismos lo dejamos que toque nuestra vida. Pero si nosotros no dejamos que Dios nos toque, hermano, si nosotros no tenemos ese deseo para cambiar, pues nada va a acontecer en la vida de uno, hermano. Vamos a seguir viviendo y en muchas ocasiones vamos a seguir repitiendo el mismo pecado, hermano. Y luego le echaremos la culpa a Dios que porque no nos cambia, pero realmente no abrimos la puerta de nuestra casa y decirle, entra y límpiame por dentro, no por fuera. Está en uno, hermano. Y esta escritura nos muestra a nosotros, hermano, que solamente cuando hay un encuentro con la palabra, verdaderamente habrá un cambio en la vida de la persona. Pero si no hay un encuentro, hermano, y nomás tenemos un deseo o somos emocionantes, ¿verdad? Entonces, así como comenzamos, así vamos a terminar. A lo mejor un poquito efectivo, a lo mejor inefectivos, todos los días de nuestra vida, hermano. Pero no serán porque Dios no pudo, sino porque nosotros no lo dejamos. Usted sabe que Dios nos habla todos los días, ¿ok?
Y Él nos habla, hermano, para mostrarnos lo que quiere que cambie en nuestras vidas. Pero muchas veces estamos sordos, hermano, espiritualmente, que no queremos oír. Porque sabemos que si oímos, tenemos que hacer una decisión. ¿Quiero o no quiero cambiar? Está en uno, ¿verdad? Pero ya para terminar, le termino con esto, hermano. Y no, cuando Cristo se presentó a la casa de Zaqueo, hermano, en la vida de Zaqueo, ¿verdad? Jesús mencionó nuevamente que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, hermano. Pero ¿sabe qué es medio tristezón, hermano? Que si nosotros, hermano, pues de cierto estábamos perdidos, viviendo en pecado. Y Dios extendió su mano y nos trajo a los pies de Jesucristo, hermano. Dios tocó nuestras vidas, porque Cristo dijo mismo, Él dijo, nadie viene a mí, solamente que el Padre me los mande. Entonces Dios nos mandó a Cristo, hermano. Y de cierto recibimos, o se supone que recibimos, ¿verdad? Esa salvación que Dios tenía que ofrecer. Hicimos la oración. Hubo los cambios en nuestra vida, hubo esa llenura en nuestras vidas, el vacío se desapareció en nuestras vidas. Pero como todos somos diferentes, no todos captamos lo que había acontecido en nuestras vidas. Muchos fuimos transformados y muchos dijimos, bueno, está bien así. Y no le buscamos más. El que verdaderamente busca el cambio que de cual Cristo habla, hermano, es el que verdaderamente le busca de Dios. Y dice, sigue transformando mi vida. Porque no importa la edad que tengamos, hermano. Como quiera necesitamos cambios en nuestras vidas. Nosotros mismos no nos podemos salvar, hermano. Eso ya lo sabemos. Pero de cierto sí podemos nosotros, hermano, con un corazón sincero, arrepentirnos de todo lo que no hemos confesado delante de Dios. O lo que hemos dicho no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios, hermano. Porque el pecado es lo que lo separa a uno de Dios, hermano. Y de que uno confiese lo que tenga que confesar, hermano. Uno perdone lo que tiene que perdonar. Y uno deje ir lo que tiene que dejar ir, hermano. Y al fin comenzará el cambio. Pero si no, no habrá cambio. Póngase de pie, hermano. Bien. Padre eterno, le damos gracias. Y a usted siempre será la gloria, la honra y la exaltación, Dios mío. Y para siempre será bendecido, eterno Dios Todopoderoso, por lo bueno que usted ha sido con cada uno de nosotros, Padre. Yo sé que usted busca que día tras día nuestras vidas sean transformadas, Padre. Y le ruego que por medio de Jesucristo, eso siempre sea el deseo de nuestro corazón. Que en todo lo que se lleve a cabo en esta vida que estamos viviendo individualmente, Padre, que siempre busquemos de usted, siempre le clamemos a usted, siempre reconozcamos, Dios mío, que solamente Jesucristo puede llevar los cambios en nuestra vida que son menesteres en uno. Y bendito Dios Todopoderoso, si hay algún pecado, Dios mío, en nuestra vida que no hemos confesado delante de usted, pensando que usted lo aprueba, eterno Dios,
Perdónenos, bendito Dios Todopoderoso, porque buscamos que de cierto no haya nada en nuestras vidas que sea un obstáculo para que usted no se pueda mover en cada uno de nosotros, bendito Padre. Dios mío, reconocemos que usted tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos, para renovarnos. Entonces le ruego, tóquenos como sus hijos y síganos mostrando su amor y su misericordia día tras día. Y para siempre le daremos la gloria, la honra y la exaltación por lo bueno que usted sigue siendo con nosotros. De cierto, no estaremos, Padre, ricos como Zaqueo. Pero aunque Zaqueo, santo Dios, era rico, y aunque uno sea pobre, Dios mío, todos necesitamos la salvación que solamente usted puede ofrecer. De poder tener esa esperanza que un día pasaremos la eternidad con usted, bendito Padre. So, bendíganos como sus hijos, eterno Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros le sigamos pidiendo, transfórmeme, ayúdeme a cumplir lo que usted quiere que yo sea en esta vida que me permite vivir. Y por todo esto, reciba la gloria, la honra y la exaltación desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Aleluya.